Buenas tardes, mi nombre es Daniela Rodríguez Cruz. Me encuentro en la materia de Ingeniería Ambiental en la carrera de Ingeniería Industrial. Vamos a desarrollar la primera actividad del reconocimiento del problema. En Madrid, Cundinamarca, la problemática es la pérdida de humedales. Vamos con el primer tema, el cual es la identificación de conceptos fundamentales, los cuales se relacionan con la problemática seleccionada. La primera es el recurso natural. Identificamos que los humedales son un recurso natural para la humanidad, en donde se procesa su agua para poder ser consumida. También encontramos los recursos renovables. Es un recurso renovable ya que nos brinda o nos suple una necesidad y el cual si no tenemos conciencia o no tenemos un buen uso de este recurso natural puede durar muchas décadas, mucho tiempo para volver a restaurarse. Por eso es importante su buen uso. Tenemos también el término de contaminación, en donde podemos identificar los elementos que están siendo depositados en los diferentes humedales, como lo son el plástico, las lonas, la madera, el relleno de escombros, entre muchísimos otros elementos que se encuentran. Tenemos también la gestión ambiental, que son todas aquellas entidades que hacen diferentes prácticas, diferentes mm, funciones, todo con el fin de cuidar nuestros recursos naturales, velan por esa seguridad. Tenemos también el desarrollo sostenible, en el cual en donde nosotros tenemos que pensar que si le damos un buen uso en el presente, también podemos garantizar este mismo uso para un futuro, para las diferentes de generaciones que vienen. Tenemos, bueno, la introducción a nivel general de esta problemática de la pérdida de humedales, en donde podemos identificar la pérdida de agua dulce, ya que el agua de los humedales se mezcla con el agua del mar, haciendo que en este proceso se desarrollen ecosistemas, lo cual pues no se está garantizando, ya que el agua hace su recorrido demasiado contaminada. También tenemos la cobertura de vegetal natural que hace falta, se ha perdido. Tenemos también que por la actividad de la agricultura afecta la precipitación, en donde tenemos una pérdida del suelo y una pérdida de sus nutrientes. También tenemos la quema de drenaje de las diferentes tuberías, en donde se identifica que los humedales contienen el 30% de carbono y esto hace que se libere el CO2, afectando pues a los seres humanos. Tenemos también el contexto global de la pérdida de humedales. Bueno, tenemos un 64% de pérdida de humedales desde 1970, identificando en los diferentes países como lo son Europa, Estados Unidos y China, que tienen una pérdida de un 3.4 millones de kilómetros cuadrados de humedales. En América Latina tenemos un 50% de pérdida de humedales. En América del Sur tenemos el pantano más grande del mundo con una pérdida de su superficie de un 12%. Y a pesar de estas pérdidas, podemos decir que los humedales siguen desarrollando o supliendo, pues desarrollando diferentes hábitats, pero también siguen supliendo las diferentes necesidades de nosotros y desarrollando diferentes pantanos, diferentes ecosistemas para la ayuda de la humanidad. En el contexto nacional, tenemos que Colombia registra 4.000 humedales en diversas regiones de Colombia, en donde dependiendo de su clima y de sus ecosistemas se desarrollan diferentes fauna y flora. En la región de Andina tenemos el 76%, en la región del Caribe tenemos el 14%, en la región del Orinoquía tenemos el 7% y en la región amazónica tenemos el 3%.
También se deben nombrar los diferentes agentes que están afectando a los humedales, como lo son los procesos urbanísticos con un 51.7%, vertimientos de aguas residuales con un 17.2%, actividad agrícola con un 13.7%, vertimientos de residuos con un 10.3%, la contaminación hídrica con 43.3%, el cambio de la dinámica hídrica con un 17.2%, la desecación del humedal con un 17.2%, la pérdida de la fauna y flora con un 51.7%, la pérdida de biodiversidad con un 17.3% y una anoxia en el humedal de un 9.8%. Podemos identificar que los agentes que más afectan en la pérdida de humedales exactamente en el municipio de Madrid, Cundinamarca, sería la contaminación hídrica y los procesos urbanísticos. Los dos, el proceso urbanístico con un 51.7% y la contaminación hídrica con un 43.3%. Si identificamos estos porcentajes, los porcentajes más altos son los procesos urbanísticos, la contaminación hídrica y la pérdida de fauna y flora. Tenemos la contextualización a nivel de Madrid, Cundinamarca, en la cual podemos identificar que Madrid, Cundinamarca está cubierto por los humedales con un 85.87%, siendo el 13.17% del promedio departamental. Bueno, también podemos identificar que Madrid, Cundinamarca cuenta con la laguna de Herrera, cuenta con humedales como lo son Potrero Grande, los árboles, Puente Piedra, Moyano. Estos humedales y esta laguna se conectan con el río Subachoque y el río Bojacá, los cuales se volvieron receptores de contaminantes industriales de residuos que no pertenecen a estas aguas, en donde se identifica entonces la crisis hídrica, ya que Madrid, Cundinamarca está con un 87% dependiendo de Bogotá y un 20% dependiendo de pozos para realizar o brindar el agua vital para Madrid, Cundinamarca. Bueno, también encontramos que hay diferentes especies de aves que están en extinción por esta contaminación, en riesgo de extinción. Encontramos también que por el relleno, por hacer diferentes rellenos, se identifica que estos rellenos se hacen por la construcción de viviendas, la construcción de diferentes ciudadelas para apartamentos, la construcción para puentes peatonales, en donde el fin es suplir las necesidades del municipio, pero pues no están identificando que esto va a afectar mucho en diferentes aspectos que son importantes para el desarrollo del municipio. También se identifica que viene una mega obra de la construcción del aeropuerto El Dorado 2, lo cual, según estudios, hace que tengan que rellenar prácticamente todo el humedal Moyano. Allí vamos a ver las evidencias de la pérdida de humedales en Madrid, Cundinamarca. Como pueden ver, en estas 4 fotos se ven residuos de plástico, se ven residuos de bolsas y se ven residuos de lonas, como lo pueden ver. Aquí también los árboles, hay varios árboles que se han caído y la madera también, por lo que no se poda y no hay un cuidado de ellos, de los diferentes entidades que deben hacer esta labor, hace que estos tapen también el humedal. Tenemos también, como pueden ver acá, la construcción de un puente peatonal en donde pues han tapado este canal, este humedal, con la cinta verde y también dejando ejemplos de los residuos de materiales en las orillas de este humedal. Como podemos ver acá también, para realizar garantizar el paso peatonal, rellenaron esta parte de acá con
cemento, pero en varas para poder que las personas pudieran pasar. Tenemos también este residuo de arena en la orilla del humedal por la construcción. Acá también podemos ver la contaminación que presenta. Causas de la pérdida de humedales, tenemos el cambio climático. Si hay mucha lluvia, se va a presentar contaminación, pero si también hay demasiado calor, calentamiento global, vamos a ver la sequía también de los humedales. Mm, Las fuentes hídricas sin protección ambiental, pues tenemos que las diferentes industrias, empresas, en Madrid, Cundinamarca se presentan varias empresas de logística, empresas también de flora, y de diferentes procesos productivos que no tienen ese cuidado ambiental, por lo que ellos depositan allí esos residuos que no hacen parte de los diferentes humedales. Tenemos también el acueducto y alcantarillado insuficiente en el municipio. Este alcantarillado, cuando se presentan inundaciones por las lluvias, se rebosa y hace la mezcla de las aguas negras con los diferentes humedales. Mm, También tenemos el manejo inadecuado de los residuos sólidos, ya que por estar allí estos elementos se presentan plagas como son ratones, diferentes animales que no pertenecen a esta hábitat y dañan pues su fauna y su flora. Tenemos obras civiles para cubrir algunas necesidades del municipio, como se nombra puentes peatonales, la mega obra del aeropuerto, construcciones de vivienda que no hacen un estudio antes de y solo rellenan y construyen. Y bueno, en los efectos de la pérdida de humedales tenemos que el CAR, el cual es la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, identificó 47 peces muertos, o bueno, peces muertos identificó varios y 47 especies en riesgo de extinción, como son las garzas, los patos, las torcasas y sirias. Estos son pues algunos efectos de la pérdida de los humedales. ¿Qué se puede identificar para realizar la mejora de esta problemática en Madrid, Cundinamarca? A nivel empresarial, que los procesos productivos que manejan las diferentes empresas tengan en cuenta el medio ambiente para que estos residuos no lleguen a los humedales, sino que correspondan al lugar adecuado. Y por parte de entidades como son la alcaldía, la CAR, que hagan sanciones, limpieza, jornadas de conciencia, de limpieza con los colegios, con la misma comunidad, para crear también el manejo del buen uso de la basura para depositarla en los sitios correctos. Muchas gracias, que estén muy bien.